Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya saben, el día de hoy nos toca la semana número 3 de trigonometría y vamos a hacer el tema de razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida 2. ¿No? Estamos continuando con este tema, ya que la clase pasada se hizo la primera parte, así es que ya saben que hay una lista de reproducción de las clases de los bimestres que hemos ido haciendo de cada curso. Ahora, la clase pasada hemos visto los cuadrantes, ¿no? El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. También hemos visto el plano cartesiano, ¿no? Que en un plano cartesiano hay puntos donde son positivos o negativos. Entonces, el día de hoy vamos a repasar eso y vamos a profundizar un poco más sobre eso. Ahora, pero ¿tiene un lado aplicativo esto de este tema? De repente alguno se pregunta, obviamente que sí, ¿no? La parte aplicativa de esto sería, por ejemplo, ¿por qué nosotros observamos la luna de esta forma? Luna llena, luna que va creciente, cuarto creciente, luna nueva visible, luna nueva, luna menguante, ¿no? O cuarto menguante, ¿no? Y luna guivada menguante. Entonces, eso se debe a la posición del Sol, ¿no? Y al ángulo donde está proyectándose la luna. Entonces, a veces hay una parte que no se puede observar debido a que está en un ángulo, digamos, no favorable para poder ver esa zona, ¿no? O ese lado oscuro. ¿No? Entonces depende del ángulo de posición de cómo esté la Tierra para poder observar la parte, o toda la Luna en este caso, ¿no? Si quieres ver toda la Luna, digamos que la Tierra tiene que estar frontalmente bien, ¿no? Para que no tape la luz. Ahora, en el caso de las costumbres lingüísticas, ¿no? A veces, ¿cómo se puede usar? Se puede usar también para el día, ¿no? A ver, veamos esta parte. Lamentablemente hay todavía mucha gente que todavía no entiende que este ciclo diario es causado por el movimiento de la Tierra y no por el Sol, no por lo que el Sol hace. Esto podría explicarse un poco por el hecho de que nuestras costumbres lingüísticas están siglos detrás de nuestra comprensión científica y continuamos hablando en términos de la salida del Sol y sus ocasos. El próximo ciclo que veremos no está basado en el movimiento de la Tierra, sino de la Luna, que rota alrededor de la Tierra cada 29,5 días, dándonos el concepto de mes. Al parecer en sus diferentes fases, desde la luna nueva a la luna llena, luego está el ciclo observable del año, cuando la Tierra viaja alrededor del Sol en una órbita elíptica, tomándole 365,25 días para completar una revolución. Cuando las personas continuaron observando los cuerpos celestes, comenzaron también a notar que algunas de las luces luminosas en el cielo se movían mientras otras se quedaban relativamente estacionarias. Estos cuerpos errantes eran lo que hemos venido a conocer como los planetas. Y algunos seres humanos en todo el mundo mostraron un interés especial en sus ciclos y movimientos particulares, tejiendo un gran número de historias, mitos y leyendas. Entonces, como les dije, depende mucho de cómo esté la posición de la Tierra, porque recuerden que la Tierra también gira, ¿no? Y también depende, obviamente, de dónde te encuentres en la parte de la Tierra, pero a la vez también la Luna se mueve, ¿no? Como bien lo dice acá. Entonces, gracias a los análisis que se han hecho, se ha podido descubrir, por ejemplo, cuántos días es un mes, ¿no? Porque esos días tienen una referencia, ¿no? Entonces, también tenemos del año. ¿Cuánto tiempo recorre la forma elíptica? Y hay que recuerden que la Tierra se forma de manera elíptica alrededor de quién? Del Sol, ¿no? Esta es una elipse aproximadamente, ¿eh? Esta es una elipse aproximadamente. Y esta es la Tierra que gira, ¿no? Alrededor del Sol. ¿Sabe? Y por eso les digo, depende de la Tierra también cómo se mueva, ¿no? Porque la Tierra se mueve y gira también, obviamente. Entonces, vamos ahora sí al tema, ¿no? Para que vean que hay un lado aplicativo, ¿no? Digamos que no hay que profundizar mucho, pero la idea ahí está, ¿saben? Su uso. Ahora, vamos a entrar al tema de conceptos básicos, que son ángulos coterminales, ¿no? Nosotros sabemos que los ángulos se forman siempre desde esta línea, ¿no? Desde el eje X. Entonces, el eje X es como el inicio siempre de un ángulo. O sea, un ángulo bien hecho, un ángulo trigonométrico bien hecho, comienza desde acá. En sentido antihorario o también puede ser en sentido horario. No importa. Pero ¿qué sucede si yo tomo el ángulo alfa y digo, el ángulo alfa va a ser hasta por acá? ¿No? Le pongo una recta y digo, delimito que acá hasta acá es el ángulo. Y luego trazo el ángulo beta y lo pongo hasta acá. Entonces, yo puedo decir, profe, que la suma de estos ángulos suma 360. Digamos que sí, porque los dos que forman una vuelta. Entonces, ¿cómo se le llama a estos ángulos? Se le llama ángulos coterminales, porque su suma angular es 360 grados. O también puede suceder esto. Miren, yo puedo trazar un ángulo así,
por acá, ¿no? Y trazo una recta. Y luego puedo trazar un ángulo igualito, ¿no? Otro, ¿no? Que sería por acá, ¿sí? También son ángulos coterminales, también. ¿Por qué? Porque justamente acaban en un mismo punto. Porque no importa cuántas vueltas den, si los ángulos están unidos en el mismo punto, ¿qué pasa? Son ángulos coterminales. Por eso el concepto que te dice, son aquellos ángulos trigonométricos que poseen el mismo lado inicial, o sea, el punto inicial, y el mismo lado final, o sea, el de acá. Verificando que la diferencia de sus medidas es siempre un múltiplo de 360 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se le llama? Ángulos coterminales alfa y beta. Ahora, la propiedad que dice, ¿no? La propiedad, o sea, ¿por qué es importante esto? Porque los ángulos cuaternares tienen una propiedad en las razones trigonométricas, que son iguales. O sea, la razón trigonométrica de alfa es igual a quién? A la razón trigonométrica de beta. ¿Por qué? Porque alfa y beta son coterminales, porque comienzan en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Entonces, profe, ¿qué es la razón trigonométrica? Yo puedo decir entonces el seno, ¿no? Seno es una razón trigonométrica. Entonces, seno de alfa es igual a quién? A seno de beta. Obviamente estamos hablando de la misma razón, ¿ah? Si acá es coseno, o sea, coseno de alfa, ¿qué va a ser igual? A coseno de beta. Y así sucesivamente, ¿no? Tangente de alfa igual a tangente de beta. O sea, todas las razones trigonométricas. Pero para no estar poniendo todas esas, se pone en general, pues, ¿no? Razón trigonométrica de alfa es igual a razón trigonométrica de beta. Entonces es una propiedad muy importante porque algunos no saben esa propiedad y piensan que es complicado cuando es facilito. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales. En la clase pasada hemos visto cuadrantes, ¿no? Que tenemos un plano cartesiano y se divide en cuatro cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y por último tenemos el cuarto cuadrante. Entonces son cuatro cuadrantes. Ahora, ¿pero cuál es el detalle, profe? Hemos analizado los cuatro, sí. Pero ¿qué pasa con los ángulos que son cuadrantales? ¿Cómo? El 0 grados, el 90 grados, el 180 grados, el 270 grados y también una vuelta sería 360 grados. Ahora, tengan cuidado, ¿no? Si yo les digo, ¿estos ángulos están en algún cuadrante? No, porque los cuadrantes son los que están acá, los que están en el ángulo, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, es el ángulo alfa, está en el segundo cuadrante porque termina acá, ¿no? Si yo digo el ángulo teta por acá, ¿no? ¿Sí? Eso está en el tercer cuadrante. Entonces, si yo te digo 180 grados acaba acá. Y esta recta no está en ningún cuadrante, el ángulo no está en ningún cuadrante, no está ni en el segundo ni está en el tercero. Entonces, ¿qué es? Simplemente son ángulos cuadrantales. ¿Está bien? Tengan cuidado ese concepto. Ahora, ¿se puede hallar el seno del ángulo? Claro, se puede hallar el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Ahora, eso depende. ¿Saben? Eso depende. Entonces, les voy a enseñar una técnica para que se lo aprendan y no se lo memoricen, ¿ya? Acá hay una tablita donde, bueno, ahí está el seno de todos los ángulos, pero la idea no es que se memoricen. Entonces, la manera práctica que les voy a enseñar es esta. A ver, vamos a dibujar una circunferencia trigonométrica. Eso se le llama CT, ¿ya? Es un tema que más adelante se va a tocar, que es CT. Y ahí dibujamos el plano cartesiano, ¿no? A ver, por ahí. Y esto les va a servir bastante, ¿no? ¿Qué cumple una CT, profe? ¿Qué es una CT para comenzar? Una CT es una circunferencia trigonométrica, ¿está bien? Ahora, en una CT el radio vale 1. Entonces, como nosotros sabemos plano cartesiano, ¿no? Este es el eje X, bueno, el eje Y, ¿no? Y este es el eje X. Como el radio vale 1, ¿cuánto mide esto entonces? Esto vale 1. Por lo tanto, el punto de acá, este punto, ¿cuánto vale? 1,0. Luego, ¿cuánto vale este punto de acá? 0,1. No, estoy hablando de los puntos de acá, de acá, de acá. Ahora el de acá. ¿Cuánto vale ese punto? Como es en el eje X negativo, sería el punto menos 1,0. Y el de acá, ¿cuál sería? El punto sería eje Y negativo, 0, menos 1. ¿No? ¿Por qué? Porque el radio vale 1, ¿no? Entonces esto vale 1, 1, 1, 1. Bueno, entonces, ¿por qué he hallado los puntos? Porque estos puntos van a representar a los grados. ¿Se acuerdan que el ángulo cuadrantal cuánto valía acá? Esto era el ángulo de 0 grados y 360 grados, ¿no? Ese punto, ¿no? El ángulo. Luego el de acá representaba 90 grados, ¿no? Porque es así, 90 grados. El de acá que representa 180 grados y por último el de acá
270. Ya, bacán, profe. Entonces, recuerda algo. El que está a la izquierda, el número que está a la izquierda, o sea, en el eje X, ¿no? El de acá, el de acá, el de acá y el de acá, son el coseno. O sea, el coseno de cero, ¿cuánto es? De 0 grados, 1. Coseno de 360 grados, 1. Coseno de 90 grados, 0. Coseno de 180 grados, menos 1. Coseno de 270 grados, 0. Ya. Y el seno es el que está a la derecha. O sea, los números que están a la derecha, o sea, en el eje Y, estos de acá, que son el seno. O sea, seno de 0 grados, 0. Seno de 360 grados, 0. Seno de 90 grados, 1. Seno de 180 grados, 0. Seno de 270 grados, menos 1. Ahí lo pueden comprobar. Seno de 270 grados, menos 1. Ahí está. Coseno de 270 grados, 0. ¿Está bien? Acá está. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar el seno y el coseno. Ahora, profe, pero el problema es la tangente, la cotangente, secante y cosecante. No te preocupes. ¿Por qué? Porque la tangente que es igual. Seno entre coseno. ¿Cuánto es 0 entre 1? 0. ¿Cuánto es 1 entre 0? No se puede saber. N, ¿qué significa? Que es no determinado. Entonces hay que tener cuidado ahí también, ¿no? Porque la tangente no se puede determinar. 1 entre 0 no se puede dividir, pues, ¿no? Como no se puede dividir, no podemos saber cuánto vale la tangente. Lo mismo sucede cuando el coseno vale 90, 0, ¿no? Su inversa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la inversa de la secante, ¿no? Sería coseno. Pero 1 entre 0 no se puede dividir, por lo tanto tampoco es no determinado. ¿Está bien? Y así se analiza uno por uno. Entonces, esto de acá es una buena forma de aprenderse, ¿no? En vez de estar memorizando, entonces mejor es así. ¿Está bien? Ténganlo en cuenta y les va a salir fácil. ¿Está bien? Listo. Vamos entonces a los ejercicios de una vez, que es lo que más les importa, creo yo. Así que vamos a comenzar. Ya saben que tienen que copiar y explicar los ejercicios, por favor, tienen que copiar y explicar. Así es que estén atentos a las explicaciones que voy a dar, porque siempre digo las explicaciones mientras estoy resolviendo, ¿no? Así que escuchen bien. Listo, chicos, comencemos. Ejercicio número 1. ¿Qué dice el ejercicio número 1? Me dice, sabiendo que seno de alfa es igual a 2 tercios, ¿no? Sabiendo que alfa pertenece al segundo cuadrante, calcular coseno de alfa. Entonces, este es un problema práctico, ¿ah? Pero ¿cómo lo hacemos? A ver, lo primero que tenemos que hacer es decir, profe, si alfa está en el segundo cuadrante, ¿qué cumplía? Cumple que el seno es positivo en el segundo cuadrante, ¿no? ¿Se acuerdan? Profe, en el segundo cuadrante, ¿qué razones trigonométricas eran positivas? ¿No? En el segundo cuadrante solamente eran positivos el seno y la cosecante. O sea que estos son las razones trigonométricas positivas. Y tiene razón, porque mira, seno de alfa que es igual a 2 tercios. Ahora te piden el coseno de alfa. Entonces, ¿cómo lo puedo hallar? La forma práctica en la que podrías hallarlo es dibujándolo. Lo podrías dibujar de esta manera. Vamos a dibujarlo bien bonito. Y vamos a decir, y hay que recordar también. Profe, como yo sé que el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, ¿cómo sería? Eje X, eje Y. Entonces hay que dibujar el ángulo alfa. El ángulo alfa sería en el segundo cuadrante, entonces vamos a trazar una recta por acá, mano alzada, y vamos a dibujar el ángulo alfa. Ahí está. Eso debe ser el ángulo alfa, que está en el segundo cuadrante, que es acá. Ahora, pero dicen que el seno de alfa es 2 tercios, o sea, ¿se acuerdan que era igual el seno de un ángulo cuadrantal? Era igual a y sobre r. ¿Y y qué era? El eje y. Y r que era el radio vector, o sea, sería 2 tercios. ¿Cuánto vale y? 2. ¿Cuánto vale r? 3. Por lo tanto, yo podría dibujar. Entonces digo, en el eje y, la altura, ¿cuánto vale? ¿No? Porque esa es la altura. Entonces sería el punto 2, porque y vale 2. ¿Y el r qué es? R es la medida de todo esto. O sea, ¿esto cuánto vale? 3. Entonces, si yo quiero el coseno de alfa, ¿cómo sería? Coseno de alfa es igual a x sobre r, ¿no? X sobre r. Ya tengo r, pero ¿qué me falta? X. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces digo, profe, ya tengo y vale 2, sería 2 al cuadrado, más x al cuadrado, va a ser igual a ¿quién? A r al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9,
¿no? 2 al cuadrado es 4. Entonces el 4 pasa a restar. 9 menos 4, 5. X al cuadrado vale 5. ¿Cuánto vale X? X vale raíz de 5. ¿No es así? Ya, profe, entonces X vale raíz de 5. Entonces lo reemplazo. Sería entonces raíz de 5 sobre 3. Todos dirían eso. Pero espérate. ¿El X en qué está? En el eje negativo. O sea, el X no vale raíz de 5, sino vale menos raíz de 5, porque recuerda, este es el eje X negativo, ¿no? Profe, pero acá el X sale raíz de 5. Puede ser 5, como también puede ser menos raíz de 5. ¿No es así? Porque recuerda que todo número negativo elevado al cuadrado sigue siendo positivo. O sea, menos raíz de 5 al cuadrado, 5. Entonces, ¿cuánto sale la respuesta? Menos raíz de 5 sobre 3. Por eso es importante ubicar bien tu eje de coordenadas, ¿no? Porque algunos se confunden. O en todo caso, si te olvidas eso, también dices, profe, solamente el seno y la cosecante son positivos. El coseno tiene que ser negativo, por esa razón también, ¿no? Entonces, ¿qué pueden explicar ahí? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos interpretando, estamos dibujando el seno, el ángulo alfa en el segundo cuadrante. Acá que estamos aplicando la fórmula, ¿no? Del radio vector, ¿no? La fórmula pitagórica del radio vector. Y por último estamos hallando el coseno de alfa, ¿no? Que básicamente los ejercicios son parecidos todos, ¿ah? Por si acaso. Entonces, vamos a el ejercicio número 2. Es fácil, ¿no? No está tan complicado. Pero bueno. Vamos a la número 2. ¿Qué dice la 2? Dice, siendo tangente de teta igual a un tercio, teta pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Te piden calcular k, que es igual a 2 seno de teta menos coseno de teta. Vamos a dibujarlo, ¿ya? El ángulo teta lo dibujamos, aproximadamente está en el tercer cuadrante, o sea, está por acá. ¿Sí? Lo dibujamos simplemente ¿para qué? Para que ustedes visualicen cómo se trabaja de manera trigonométrica, ¿ya? Porque algunos profes agarran y lo hacen de frente todo, ¿no? Pero la idea no es hacerlo así. Entonces digo, profe, tangente teta que es igual, ¿no? La tangente de un triángulo, de un ángulo trigonométrico es igual a, si hemos visto en la clase pasada, por si acaso, ¿no? Sería 10 sobre X. Si no me creen, eso está en la clase pasada. Ahora, pero es igual a un tercio, profe. Entonces y vale 1 y X vale 3. Eso es lo que tú crees. ¿Por qué? Porque espérate, el teta está en el tercer cuadrante. Y una duda, ¿el eje X en qué eje está? En el eje negativo, ¿no? Claro, porque recuerda que esto es el eje positivo y esto es el eje positivo. ¿Y esto qué es? Eje negativo, eje negativo. Por lo tanto, esto de acá, ¿qué sería? Y esto de acá, ¿qué sería? Negativo. O sea, los ejes de coordenadas del ángulo teta van a ser negativos. O sea, y tiene que ser negativo y x negativo. Por lo tanto, ¿a cuánto vale y? Y es igual a menos 1. ¿Y a cuánto vale x? X vale menos 3. ¿Por qué? Porque y x son negativos. Y menos 1 entre menos 3, ¿cuánto sale? Un tercio también sale. Por lo tanto, ¿cuánto vale y? Menos 1. ¿Cuánto vale x? Menos 3. Entonces acá sería menos 1 y acá sería menos 3. Y tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. ¿Se dan cuenta? Ahora, pero tú lo que quieres es k, que es igual a 2 veces seno de teta menos coseno de teta. Entonces vamos a hallar seno de teta y coseno de teta, pero para eso necesitamos el radio vector. ¿Y cómo se llama el radio vector? R al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces sería radio al cuadrado es igual a x vale menos 3, ¿no? Sería menos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que sería el 10. Ya saben que todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ¿cuánto sería menos 3 al cuadrado? 9. Más menos 1 al cuadrado sería 1. O sea, r al cuadrado que es igual a 10. ¿Cuánto vale el radio? Vector, así se llama, ¿no? El radio va a valer, radio vector vale raíz de 10, porque la raíz pasa, pues no al otro lado. Entonces ya tengo el r. ¿Qué me falta? Simplemente ya solamente me falta el k, ¿no? Que es 2 veces seno de teta menos coseno de teta. Entonces, eh, k, como es igual a 2 veces seno de teta, no, menos coseno de teta, ¿no? Sí, menos coseno de teta. Entonces hay que recordar a que era igual el seno de un ángulo trigonométrico, ¿no? Sería 2 veces
y sobre r menos, ¿no? Esto es de paréntesis obviamente, menos el coseno que sería x sobre r. Entonces recordando decimos, profe, ¿cuánto vale 2? Digo y valía menos uno, o sea, sería 2 por menos uno sobre r, que sería raíz de 10, menos, ¿no? X que vale menos 3 sobre r que vale raíz de 10. Listo, entonces ahí lo tenemos. Ahora, voy a borrar esto, ¿ya? Porque no hay espacio. Igual eso tiene que copiar. ¿Cómo sería entonces? Decimos 2 por menos uno menos 2 sobre raíz de 10. Luego acá, menos por menos, más 3 sobre raíz de 10. Y como todos ya sabemos fracciones homogéneas, profe, cuando son fracciones homogéneas, o sea, tienen el mismo denominador, lo de arriba se suma o se resta, ¿no? En este caso, ¿qué se sumaría? Menos 2 más 3, 1. O sea, 3 menos 2, 1, ¿no? ¿Cuánto sale acá? K vale 1 sobre raíz de 1 sobre raíz. Esa es la res, pues. Listo. Sería la C de casa. Ahora, un dato más, ¿ya? Un dato más. Recuerden que la tangente, bueno, el teta, el ángulo teta, es positivo. ¿Qué cosa? ¿Qué son positivos? El ángulo teta está en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿quiénes son positivos? La tangente y la cotangente. ¿No? Tengan en cuenta. Solamente estas dos. Como se han dado cuenta, el seno y el coseno son negativos. ¿No? Entonces es muy importante por eso que sepan qué razones trigonométricas son positivas y negativas. ¿Sí? Y importante dibujar, como se han dado cuenta. Es muy importante dibujar. Bueno, vamos a la número 3. Lo explica, ¿no? Es muy parecido a la uno, por si acaso, es muy parecido a la uno. Si es que, digamos, que la explicación más o menos ya la saben. Vamos a la 3. ¿Qué dice? A ver. Siendo seno de teta igual a menos 2 tercios y teta pertenece al cuarto cuadrante, te piden calcular, ¿no? P. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo que deberíamos hacer en este ejercicio, primero sería dibujar el ángulo teta, que pertenece al cuarto cuadrante. Entonces, el cuarto cuadrante ya sabemos que está pues, aproximadamente por acá, ¿no? Ah, ahí está. Entonces ahí hacemos una rayita. Listo. Entonces, ese es el ángulo teta, porque está en el cuarto cuadrante, aproximadamente, ¿no? Y me dicen que el seno de teta vale menos 2 tercios, ¿no? Entonces, primero, ubica tus puntos, el eje X y el eje Y. Profe, ¿el eje X es positivo o negativo? A ver, profe, a este lado, el eje X es positivo y abajito el eje Y es negativo. Por lo tanto, X ¿qué es? Positivo. ¿Y Y qué es? Negativo. Es bueno que lo tengas en cuenta cuando acá resuelvas. Entonces decimos seno de teta, seno de un ángulo trigonométrico que es igual a Y sobre R. Entonces yo digo, pero seno de teta vale menos 2 tercios. ¿Qué significa entonces? Recuerda que el R nunca va a ser negativo, ¿ah? El radio vector nunca va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el R siempre es una medida, es una longitud. ¿Está bien? No es un punto de la ordenada ni la abscisa. No. Es una recta, es una longitud el R. Esto es R, esta longitud. Y ustedes saben que una longitud no tiene signo, ¿no? Ustedes nunca dicen menos 5 metros, ¿no? Porque menos 5 metros no existe, ¿no? Si ustedes han visto negativo, es por la dirección que tiene. Ahí es otra cosa. Cuando te ponen así, es porque tiene dirección. Este I es porque le da dirección, ¿no? De repente alguna vez lo van a ver y dicen, no, mi profesor dijo que no puede ser negativo en las longitudes. Pueden ser, sí, solo sí, tienen dirección. Como la velocidad, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo así, menos 20 I metros por segundo, ¿qué significa? Que está yendo hacia la izquierda. Ahí está. Esa es su dirección del cuerpo, que va hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero profe, si yo pongo así, ¿esto existe? Menos 20 metros por segundo. ¿Existe esto? No. ¿Por qué? Porque no le estás poniendo su lado vectorial. Esto se le llama vectores. ¿Está bien? Esto es en el eje X. El J es en el eje Y y el K es en el eje Z. ¿Está bien? Listo. Por si acaso lo digo, porque luego dicen, no, pero eso dice que nunca se pone negativo. Se pone, pero y eso es otro tema, ¿no? De vectores y todo lo demás. Pero bueno, entonces, habíamos descubierto que Y era negativo, ¿no? Acá. Entonces, ¿Y cuánto vale? Menos 2. O sea, acá va menos 2.
¿Y cuánto vale R? 3. Entonces esto vale 3. Pero me falta el eje X. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado más es igual a R al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? R es 3 al cuadrado, sería, ¿no? R vale 3, o sea, 3 al cuadrado. El Y vale menos 2, o sea, menos 2 al cuadrado, más X al cuadrado. Como ya saben, todo número negativo al cuadrado sería positivo. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Pasa a restar el 4. Sería 9 menos 4, 5. ¿Cuánto vale X? Raíz de 5. Listo. Ahora, pero yo necesito el P, que es raíz de 5 cotangente de teta, menos cosecante de teta. Entonces hay que recordar, ¿no? Eso también, como les digo, la fórmula de las trigonométricas, de las razones trigonométricas, hemos visto en la clase pasada. Entonces tienen que saberlo. En todo caso, pueden ver su PDF o el video, ¿no? Entonces, la cotangente, ¿qué era igual? La cotangente era igual a X sobre Y, ¿no? O sea, sería raíz de 5 de X sobre Y, ¿no? Menos cosecante, que sería, en ese caso sería R sobre Y. ¿Eh? Listo. Ahora, profe, una consulta del X, ¿por qué es positivo? Porque recuerda, está en el eje X positivo, ¿no? Ahí está, raíz de 5 positivo. Entonces simplemente sería reemplazar. Sería raíz de 5 por X, sería raíz de 5 por raíz de 5. Sobre Y vale menos 2, ¿no? Menos 2. Menos R. ¿R cuánto valía? 3. Sobre menos 2. Entonces vamos a borrar esto ya que el espacio no me ayuda. Está bien, esto lo voy a borrar. Obviamente tienen que copiarlo. Ups, me equivoqué, ¿no? Hice todo lo contrario. Ahí está. Entonces resolvemos lo de acá. ¿Cómo sería? Entonces decimos, profe, cuando se multiplican dos raíces y son iguales las raíces, porque esta es raíz cuadrada y esta es raíz cuadrada, ¿cómo quedaría? Raíz y sería 5 por 5, 25. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 25? Creo que eso lo pueden saber, ¿no? Sería 5. Listo. Entonces, este menos que está acá, lo vamos a pasar adelante. ¿Ya? Menos 5 menos, ahí está. Y este menos que está acá, lo multiplicamos con el menos, o lo podemos dividir y decir menos entre menos, más. ¿No? O también puedes decir menos por menos, más, ¿ya? Lo mismo da, es igual. Pero lo ideal sería que dividas, ¿no? Pero también se puede multiplicar, ¿por qué? Porque el menos puede ir adelante, y menos por menos también es más, ¿está bien? Entonces, ¿qué te queda? Una fracción homogénea. Y en una fracción homogénea, el denominador queda igual, y arriba se suma, menos 5 más 3 menos 2. ¿Cuánto es menos 2 entre 2? Menos 1. ¿Cuánto sale la respuesta? La B de bebé, ¿no? La B de bebé. Problemas parecidos, estamos haciendo ejercicios parecidos, por si acaso, para que luego no digan que no se están haciendo los ejercicios parecidos. Se están haciendo ejercicios parecidos, para que los expliquen de la misma manera. ¿Está bien? Todos los ejercicios se tienen que explicar muy parecidos. Son muy parecidos los cuatro, estos cuatro al menos que estamos comenzando son muy parecidos. Entonces vamos a la número 4. ¿No? Esto voy a borrarlo para que me incomode, ¿ya? Que me incomode. Listo. Entonces ahí pongo, ¿no? Y voy leyendo. ¿Qué dice? Siendo coseno de teta igual a un tercio, ¿no? Y teta pertenece al segundo cuadrante, te dice, calcular P, que es igual a raíz de 2 seno de teta, ¿no? Más 1 sobre raíz de 2 tangente de teta. Entonces, ponemos así y dibujamos. Teta está en el segundo cuadrante, entonces lo dibujamos así. Bien, por acá. Y trazamos una rectita, ¿no? De referencia, que justamente cae el ángulo. A ver, un poquito más para que dibujarlo. Por ahí. Y digo, a ver, profe, la recta está por acá, ¿no? La recta está por ahí. Entonces, si yo trazo los puntos donde corta, me doy cuenta que el eje Y de este ángulo teta, ¿no? El eje Y de ese ángulo teta, ¿qué va a ser? Positivo, porque está en el eje positivo. Y el X va a ser negativo. Entonces, tengan en mente eso. Porque el coseno de teta, ¿a qué es igual? El coseno de un ángulo trigonométrico es igual a X sobre R. ¿Y qué habíamos dicho? Que el X va a ser negativo. ¿Por qué? Porque está en el eje X negativo.
Y me dicen que esto es menos un tercio. O sea, sería así. Entonces, ¿cuánto vale X? Menos uno. ¿Cuánto vale R? 3. ¿Qué te falta ya? Y. ¿Cómo la llamamos? Con la fórmula, ¿no? Con la pitagórica de la trigonometría, que sería así. Reemplazamos. X vale menos uno, sería menos uno al cuadrado, más y al cuadrado, y R al cuadrado sería 3 al cuadrado. ¿No? Facilito, eso está fácil. Entonces, menos uno al cuadrado, uno, más y al cuadrado sería 3 al cuadrado, 9. El uno pasa a restar. 9 menos uno, 8. ¿Cuánto vale y al cuadrado? 8. ¿Pero cuánto vale y? Raíz de 8. Listo, ese es el primer paso. Segundo, vamos a resolver lo que nos piden, ¿no? Que sería P, que es igual a raíz de 2 seno de teta. Ahora, vamos a hacerlo ahora de frente, porque ya sabemos a qué es igual el seno. El seno del ángulo teta, que es igual y sobre r, más 1 sobre raíz de 2 tangente teta, que sería, tangente teta sería y sobre x, ¿no? Eso hemos hecho en la clase pasada. Entonces, ¿qué solamente nos queda? Reemplazar. Y reemplazamos, ¿no? Y, profe, valía positivo, ¿por qué? Porque está justo acá, ¿no? X valía negativo porque está en el eje X negativo y Y está en el eje positivo. Ahí está. Por eso vale raíz de 8. Ahora, reemplacemos raíz de 2 por Y, que sería raíz de 8, ¿no? Arriba, sobre el R, que sería 3. No más, digo, 1 sobre raíz de 2 por, sería Y, sería raíz de 8 sobre X, que vale menos 1, ¿no? Ahí está. Entonces resolvemos esto y esto lo borro por cuestión de espacio, ya saben. Y digo, a ver, el primer caso, raíz de 2 por raíz de 8 se puede multiplicar porque tiene la misma raíz. 2 por 8, 16. Entonces sería raíz de 16 sobre 3. Más, lo mismo acá. Profe, raíz de 8 y raíz de 2 se están dividiendo. Como tienen la misma raíz, ¿qué pasa? Lo puedo dividir lo que está dentro. 8 entre 2, 4. O sea, se queda raíz de 4 sobre menos 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería raíz de 16? 4. O sea, te queda 4 tercios. Este menos que pasa a multiplicar acá. Más por menos, menos. ¿Cuánto es raíz de 4? 2. 2 entre 1, 2. ¿Qué te queda? 4 tercios menos 2. ¿Cómo se restaba una fracción con un entero? El 3 multiplicada con el 2 y se restaba, ¿no? 3 por 2, 6. Ahora, ten cuidado con la dirección. Es 4 menos 6. 4 menos 6 es menos 2 y sería tercios, menos 2 tercios. ¿Cuál es el resultado, profe? La de amigos íntimos, ¿no? De amistad, ¿no? De Ana, de Aníbal Torres, ¿no? Entonces, es igualito, los problemas son muy parecidos, se dan cuenta la forma, la metodología, digamos que la parte algebraica es lo importante también por ahí, ¿no? Entonces lo explican, por favor, lo explican bien el ejercicio. ¿Sí? Listo, vamos a la número 5, chicos, vamos a la 5. ¿Qué dice la 5? Profe, son parecidas, ¿no? Las 8 son parecidas, ¿ah? Por ahí las 7 y la 8 son un poquito distintas, ¿no? Esa también es un poco distinta porque tenemos que analizarlo. ¿Sí? Vamos a analizar. ¿Qué dice? Si tangente de phi, eso se llama tangente de phi, cociendo tangente de phi, igual a 3 cuartos, y yo sé que phi no pertenece al primer cuadrante, calcular m, que es igual a 3 seno de phi menos coseno de phi. Entonces acá, profe, en los anteriores ejercicios a mí me decían que pertenece, o sea que están ahí, ¿no? Pero en este caso no me dicen eso. ¿Qué hago? No te preocupes. Lo que tienes que hacer en este ejercicio va a ser identificar en dónde está el ángulo. A ver, entonces yo veo que la tangente de phi es positivo, porque me dicen tangente de phi vale 3 cuartos. Entonces analizamos. ¿En qué lugar la tangente es positiva? En el primer cuadrante todos son positivos, pero me dicen que no pertenece ahí. O sea, el ángulo alfa, el ángulo phi no puede estar acá. En el segundo cuadrante los positivos solamente son el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante son positivos la tangente y la cotangente. Y en el cuarto, la secante y el coseno. Por lo tanto, ¿dónde está? En el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque en el tercer cuadrante la tangente es positivo, ¿no? No se olviden, ¿ah? En el tercer cuadrante
es positivo la tangente y la cotangente, ¿no? Les enseñé una mnemotecnia la clase pasada, ¿está bien? Entonces, el ángulo, ¿cómo lo dibujo? Así, por acá, en el tercer cuadrante, aproximadamente, y hago mi pedacito, plin, ¿no? Aproximadamente. Y digo, profe, tangente de ángulo phi va a ser 3 cuartos, es positivo, bacán. Pero me doy cuenta de algo, ¿no? Si yo, a ver, trazo los puntos de coordenada, me doy cuenta que es negativo, ¿no? Porque está en el eje X negativo y está en el eje Y negativo, ¿no? Porque este es el eje X positivo, el eje Y negativo, el eje Y positivo, este es el eje Y negativo, este es el eje X positivo. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, lo que tienes que decir, entonces X y Y son negativos. Pero acá yo veo que la división, ¿no? Porque la tangente del ángulo phi, ¿a qué es igual? Es igual a Y entre X, ¿no? Y entre X, pero profe, Y entre X, Y no puede ser 3 porque Y no es positivo, y X no puede ser 4. Entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale menos 3. ¿Cuánto vale X? Menos 4. ¿Por qué? Porque de esta forma también, si tú divides menos entre menos, más, es lo mismo. Esto es igual a esto. ¿Pero por qué hago esto? Porque yo sé que el eje, el Y y el X son negativos. O sea, ¿cuánto vale Y? Acá vale más de Y, ¿no? Menos 3. ¿Y cuánto vale X? Menos 4. Listo. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. ¿Qué es lo que te piden? 3 seno de phi menos coseno de phi, que es el m, ¿no? Pero espere, profe, falta R. Oh, verdad. Entonces hallamos R. ¿Cómo se llama? Con la fórmula pitagórica, ¿no? De las coordenadas. ¿Qué sería esto? Entonces, R al cuadrado es igual a X que vale menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto vale menos 4 al cuadrado? Sería 16. ¿Cuánto vale menos 3 al cuadrado? Sería 9. 16 más 9, 25. ¿R cuánto vale? R vale 5. Recuerden que el R nunca va a ser negativo. ¿Está bien? El R nunca va a ser negativo. Ahora, lo que tenemos que seguir haciendo sería reemplazar, ¿no? Porque te piden M. ¿M cuánto vale? 3 seno de phi. Entonces, hay que hacerlo de frente. Seno de un ángulo sería el ángulo phi. No, me estoy confundiendo acá. Acá es phi, ¿no? Mi error, me confundí. Acá es el ángulo phi. Ya, por ahí sí confundí a alguien, es el ángulo phi. Seno del ángulo phi, que es igual, seno del ángulo trigonométrico es igual a y sobre r. ¿No? Ahí lo pongo, ¿ah? Menos el coseno del ángulo phi, que sería x sobre r. ¿Cuánto valía y? Y valía menos 3, o sea, sería m. Acá al costado lo pongo, ¿ya? Sería 3 por menos 3 sobre r, que vale 5, menos el x, que sería menos 4 sobre 5. Entonces esto es aritmética, ¿no? O álgebra también. 3 por 3, 9. Te queda menos 9 arriba. Entonces, menos 9 sobre 5. Y acá te queda menos por menos, más. O sea, más 4 sobre 5. Ahí está. Y el denominador queda igualito. ¿Por qué? Porque son fracciones homogéneas. Están sumando fracciones homogéneas. Y arriba solamente se resuelve. Menos 9 más 4, menos 5. ¿No? Ya saben, ¿no? ¿Por qué es menos 5? Porque el 9 es mayor. Y como 9 es mayor que 4 y el signo es menos, entonces va el signo menos, ¿no? Entonces sería 9 menos 4, 5. O sea, menos 5. Menos 5 entre 5, menos 1. ¿Cuánto vale m? M vale menos 1, ¿no? La m de Majin Buu, ¿no? Para los conocedores ahí de Dragon Ball Z. Listo. ¿Está bien? Fácil, ¿no? Sencillo. Entonces lo explica. ¿Se dan cuenta? Tienen que explicar, por ejemplo, por qué el ángulo phi está en el tercer cuadrante, que lo dije al comienzo del problema, ¿no? A ver, vamos a ver sus explicaciones que me dan. ¿Está bien? Yo lo estoy explicando bien. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula ya saben cuál es, ¿no? Lo de acá también saben cuál es. Entonces, tienen que explicar. Vamos a la número 6. ¿No? Si el tiempo nos gana y luego no acabamos. La 6 que dice, a ver. Siendo coseno de beta igual a menos un cuarto y beta no pertenece al segundo cuadrante, es muy importante eso. Te piden m, ¿no? Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es saber en qué está el coseno de beta, o sea, en qué cuadrante está el ángulo beta. Solo sé que el coseno de beta es negativo porque dice que vale menos un cuarto
Y eso obviamente te está diciendo que es negativo. Entonces decimos, ¿en dónde el ángulo coseno es negativo? ¿No? Sabiendo que no puede pertenecer al segundo cuadrante. Acá no puede pertenecer. Entonces decimos, profe, en el primer cuadrante todos son positivos. Por lo tanto, acá no puede estar. Acá no puede estar y acá tampoco. ¿No? En ninguna de estas dos. Entonces, la única posibilidad es en el eje, en el tercer cuadrante y en el cuarto. En el tercer cuadrante, ¿quién es positivo? La tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, ¿quién es positivo? El coseno y la secante. Pero acá el coseno es negativo. Por lo tanto, ¿dónde está? Va a estar en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque acá sí el coseno es negativo. ¿No? Acá sí el coseno puede ser negativo. Nada más. Listo. Y hacemos la recta, ¿no? Para poder trazar los puntos de referencia. Que sería el eje Y y el eje X. ¿No? Ahí está. Y decimos, profe, pero el coseno de un ángulo trigonométrico, que acá es beta, ¿a qué era igual? Era igual a, ya se lo deben saber, ¿no? X sobre R. Profe, el eje X, ¿qué es? Negativo, porque está en el, digo, acá no, está en negativo, ¿no? Porque está en el eje negativo. Y el eje Y también es negativo porque está en la parte negativa. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Menos 1. ¿Cuánto vale R? 4. Entonces aplicamos la fórmula. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. ¿Cuánto sería X? Sería menos 1 al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para hallar el Y. Ah, verdad. Beta pertenece al tercer cuadrante. Esto ya tengo que ponerlo, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, sería más y al cuadrado igual a r al cuadrado, sería 4 al cuadrado. Entonces decimos, menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Igual a 4 al cuadrado 16. El 1 pasa a restar, 16 menos 1 sería 15. Entonces y al cuadrado es igual a 15. Profe, la raíz pasa al otro lado, ¿no? ¿Cuánto vale y? Y sería raíz de 15. Pero y sería raíz de 15 si solo si y fuera positivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y no es positivo, ya que es negativo, porque está en el eje negativo. Por lo tanto, ¿cuánto vale y? Menos raíz de 15. Profe, ¿pero sigue cumpliendo acá? Claro, menos raíz de 15 al cuadrado, 15. Cumple. Por lo tanto, y vale menos raíz de 15 y x vale menos 1. Listo. Ya hay x y hay y. ¿Ahora qué me falta hallar? Me falta hallar m, lo que me pide, que sería un 1 sobre raíz de 5 de seno de beta. Pero ¿cuánto vale seno de beta? De manera trigonométrica el ángulo sería y sobre r, ¿no? Más raíz de 3 menos. Entonces, ¿cuánto vale y? Vale menos raíz de sobre 15, ¿no? Menos raíz quinceavos, ¿no? Entonces sería m sería igual a 1 sobre raíz de 15 por menos raíz de 15 sobre r. Y r vale 4. Más raíz de 3 menos. Ahora, eh, no, es sobre raíz de 5, ¿no? Me estaba confundiendo. Es sobre 1 sobre raíz de 5. Ahí me confundí. Acá es 1 sobre raíz de 5. ¿Está bien? Ahí hubo un pequeño lapsus. Entonces, es 1 sobre raíz de 5. Ahora, yo que les dije, cuando son raíces y se está dividiendo, puedes dividir. Si son las mismas raíces solamente, como es raíz de 5 y raíz de 15, puedo dividir. 15 entre 5 sería 3. O sea, sería raíz de 3. Y el menos lo pones adelante. O sea, sería menos raíz de 3 sobre 4. Más raíz de 3 medios. Entonces acá muchos se asustan, ¿no? Profe, ¿cómo se hace esto? Lo puedes hacer por aspa, ¿no? Si deseas. O también lo puedes hacer de frente, ¿no? ¿Cómo así? Yo puedo decir que menos raíz de 3 medios, ¿a qué es igual? Que es igual a 2 raíz de 3 sobre 4, ¿no? Porque, a ver, simplifica. La mitad, te queda uno y 2, o sea, raíz de 3 medios. ¿Pero por qué he hecho esto? Para volverlo homogéneo, ¿no? Y ustedes saben que cuando son homogéneos, ahí sí puedo decir, el denominador queda igual y lo de arriba se suma. Entonces sería menos raíz de 3 más 2 raíz de 3, raíz de 3.
¿Cuánto sale el resultado? Raíz de 3 sobre 4. Si lo haces en aspa, también te sale igualito, te tiene que salir igualito. ¿Está bien? Listo, entonces la respuesta sería la D de Demon Slayer, ¿no? Una seriaza que está Shidori. Entonces, listo. Nada más. Problema muy parecido, ¿ah? Muy parecido. Es un poco. Lo único diferente de los primeros ejercicios que era, que ahora tienes que analizar, tienes que buscar en qué cuadrante está, ¿no? Ese es tu único objetivo de ahora, buscar en qué cuadrante está. Listo. Sigamos, problema número 7. En el caso del problema número 7 te dice, profe, si el seno de alfa es igual a menos 3 quintos y el valor absoluto del coseno de alfa es igual a menos coseno de alfa, ¿no? Te piden C, que es igual a secante de alfa más tangente. Entonces, a ver, hay que entender un poquito esos conceptos que son muy importantes, ¿no? Yo sé que el ángulo, el seno de alfa es negativo, ¿ya? Eso es un buen dato, porque a ver, ¿dónde el seno es negativo? ¿No? Primero hay que identificar dónde el seno es positivo. El seno es positivo en el primer cuadrante, por lo tanto acá no puede estar el alfa. El seno es positivo en el segundo cuadrante, por lo tanto acá tampoco puede estar porque es negativo. Entonces puede estar en el tercero o cuarto cuadrante. Ahora, pero te dan de dato esto de acá también, que el valor absoluto del coseno de alfa es menos coseno de alfa. Y entonces acá hay que saber qué es el valor absoluto y cómo funciona. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Si yo te digo, ¿cuánto es el valor absoluto de menos 2? Tú lo que haces es volverlo positivo. ¿Y cómo vuelves positivo al menos 2? Sería menos por menos 2. ¿Cuánto es menos por menos? Más, o sea, 2. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 2? 2. Pero para que hagas esto, ¿qué haces? Lo multiplicas por un menos. Profe, y si fuera positivo, si es positivo, sigue siendo igualito, ¿no? El valor absoluto que se encarga de volverlo positivo. Pero ¿cuál es el detalle? Que cuando es negativo, como se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo digo menos 3 quintos, ¿cuánto es su valor absoluto de menos 3 quintos? Fácil. Para volverlo positivo, lo multiplicas por menos, ¿no? Y te sale 3 quintos. Y entonces, ¿cómo interpretamos lo que está acá? Profe, cuando acá le sacas el valor absoluto del coseno de alfa, te sale menos coseno. O sea, es negativo. No, no es negativo. ¿Qué significa entonces? Que el coseno de alfa es negativo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué es negativo el coseno de alfa? Porque menos por menos, ¿qué te da? Más. Y recuerda, siempre un valor absoluto que te va a dar positivo. Por lo tanto, se hace la multiplicación por el menos. ¿Por qué? Porque lo que está adentro, o sea, el coseno de alfa, ¿qué es? Negativo. Entonces decimos, yo sé que el seno de alfa es negativo y que el coseno de alfa es negativo. Entonces, ¿dónde el seno y el coseno son negativos? Acá no podían ser y acá tampoco. En el cuarto cuadrante, ¿el coseno es positivo? Sí. Entonces acá tampoco puede ser. ¿Dónde sería? En el tercer cuadrante. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante. Entonces, de esa manera se analiza, ¿no? De esa manera se analiza y dibujamos. El ángulo alfa sería así. Ahí está, en el tercer cuadrante. Y dibujamos la recta, ¿no? Sacamos la recta. Bueno, hay que hacer un poquito más bonito. Ahí está. Y ponemos en el eje X y en el eje Y. Y ya sabemos, profe, estamos en el eje X negativo y en el eje Y negativo. O sea, X y Y son negativos. Pero me dan de dato que el seno de alfa es menos 3 quintos. Entonces digo, el seno de un ángulo trigonométrico ¿a qué es igual? Es igual a Y sobre R. Entonces, ¿cuánto vale Y? Menos 3, ¿no? Entonces acá va menos 3 y el R vale 5. O sea, este rojito, esta longitud vale 5. ¿Cuánto vale X? Eso vamos a hallarlo. ¿Cómo se halla? Con la propiedad, ¿no? Esto lo voy a borrar, ¿eh? Esto lo pueden apuntar si desean también, ¿no? Como una referencia, por si acaso. Aplicamos la fórmula que sería x al cuadrado más y al cuadrado va a ser igual a r al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer un poquito más bonito. Ahí está. Y decimos, ¿cuánto es x al cuadrado? Eso es lo que quiero saber por y al cuadrado, y sería menos 3, o sea, menos 3 al cuadrado es igual a r, que es 5 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Sería 9. Y 5 al cuadrado, 25. El 9 pasa a restar, 25 menos 9, 16.
y x al cuadrado sería 16. ¿Cuánto vale x? 4. ¿O no? No, no vale 4. ¿Por qué? Porque es negativo. Y como es negativo, el x que tiene que ser negativo. Entonces tiene que ser menos 4. Menos 4 al cuadrado, 16. ¿Cuánto vale x? Menos 4. Listo. Entonces ya tengo x y y. ¿Qué me falta? El c, lo que te pide, ¿no? C es igual a secante de alfa más tangente. ¿Pero a qué es igual secante? Secante es igual a eh, r sobre x. Más tangente que era igual, sería igual a y sobre x. ¿No? Eso hemos hecho en la clase pasada, así es que revisen si no se acuerdan. Ahora, pero r vale 5 sobre x vale menos 4. Más y vale, ¿cuánto valía? Menos 3. Y x vale menos 4. Pero que son homogéneas también, ¿no? Son homogéneas. Por lo tanto, abajo queda igualito, o sea, menos 4. Y arriba queda 5 menos 3, 2. O sea, te queda 2 entre menos 4. Pero ese 2 entre menos 4, el menos lo puedo pasar adelante, ¿no? Lo puedo pasar adelante. Lo paso adelante y te queda menos 2 cuartos. Y acá podemos simplificar, ¿no? Le saco mitad 1, mitad 2. ¿Cuánto queda? Menos un medio. ¿Ve? Menos un medio. Entonces la respuesta sería la E de hermoso, ¿no? Ah, no, hermoso tiene H, ¿no? Hay que tener cuidado. La E de Erika, ¿no? La E de Erika, la E de, no sé, de enemigos, ¿no? Hay muchas palabras, ¿no? Solo que ahorita no se me ocurre. Pero bueno, ¿está bien? Fácil, ¿no? Entonces, lo único diferente, ¿cuál fue? El valor absoluto, ¿no? Entonces, eso también tiene que explicarlo un poco como algo extra, ¿no? Pero digamos que no es muy trabajoso, ¿no? Es más analítico este tipo de ejercicios. ¿Está bien? Listo, vamos a la última, al último ejercicio ya. Yo sé que ya se quieren ir. Profe, lo mismo si es igualito al anterior. ¿Qué te dicen? Si coseno de teta es igual a menos 2 tercios y te dicen que el valor absoluto de la tangente de teta es menos tangente de teta, te piden calcular P, que es cosecante de teta más cotangente de teta. Entonces, primero hay que comenzar analizando. Profe, el coseno de teta es negativo. ¿Dónde el coseno es negativo? ¿No? Entonces, primero pregúntate, ¿dónde el coseno es positivo? El coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, ¿el coseno de teta puede estar acá? No, y no. O sea, teta no puede estar acá, porque el coseno es positivo. Entonces, solamente me queda el segundo y el tercer cuadrante como posibilidades. Pero yo sé que el valor absoluto de la tangente de teta es igual a menos tangente de teta. ¿Eso qué significa? Profe, yo sé que siempre un valor absoluto sale positivo. O sea que menos tangente de teta es positivo. Por lo tanto, tangente de teta, ¿qué tiene que ser? Negativo. Menos por menos, más. ¿No? Entonces, tangente de teta es negativo. Entonces, tangente no es negativo en el tercero o en el segundo cuadrante. Entonces, recordamos, en el tercer cuadrante, la tangente es positiva. ¿Y puede ser esto entonces? No, el teta no puede estar acá, porque es negativo la tangente. Entonces, está en el segundo cuadrante. Entonces, ¿qué decimos? Teta pertenece al segundo cuadrante. Entonces, si lo graficamos, sería así. Y trazamos su rayita, ¿no? Del centro. Bien, bueno, no estoy con el pulso el día de hoy. La regla no lo uso porque voy a demorarme más ahí haciendo la regla, ¿ya? Listo. Ahí tienen que dibujarlo con regla ustedes, ¿ya? Y acá trazamos los puntitos de referencia en el eje X y en el eje Y. Profe, el eje X es negativo, ¿no? Claro, acá es negativo. Y el eje Y es positivo, porque está en el eje positivo. Y vemos el dato, coseno de teta. Entonces decimos, coseno de un ángulo trigonométrico que es igual en el eje coordenadas, es igual a X sobre R. Por lo tanto, ¿qué digo? Como es menos 2 tercios el dato que me dan, ¿cuánto vale X? Menos 2, o sea, acá va menos 2. ¿Cuánto vale R? R vale 3, o sea, esto vale 3, esta longitud rojita. Entonces, si yo quería Y, tengo que aplicar la fórmula. X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y en este caso Y es positivo, ¿no? En este caso Y está positivo. Entonces simplemente reemplazamos. Menos 2 al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Sería menos 2 al cuadrado, 4.
4 más y al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, 9. 9 menos 4, 5. O sea, y al cuadrado vale 5. ¿Cuánto vale y? Raíz de 5. Positivo, ¿no? Porque está en el eje y positivo, obviamente. ¿Y qué decimos? Me están pidiendo P, que es la cosecante de teta más la cotangente de teta. Entonces, el cosecante de teta o cosecante de un ángulo que es igual, en las ejes de coordenadas sería R sobre Y, más la cotangente que era igual, sería igual a Y sobre X. No, no, me equivoqué, me equivoqué. X sobre Y. X sobre Y. Ahora sí. Entonces, básicamente te das cuenta que te están pidiendo que sumes R más X sobre Y, porque son homogéneos, ¿no? Te das cuenta, lo voy a hacer de frente, ¿ah? O sea, te están pidiendo eso, R más X sobre Y. ¿Cuánto vale R? 3 más X que vale menos 2 sobre Y que vale raíz de 5. Entonces, ¿cómo se resolvía esto? Más por menos, menos, ¿no? O sea, te queda 3 menos 2 sobre raíz de 5. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. 1 sobre raíz de 5. ¿Qué cuánto vale? 1 sobre raíz de 5. Listo. Se acabó. Facilito, ¿no? La de Andrea, la de Aleluya, no la de amigos, etcétera, ¿no? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Lo explican igualito, está bien. Es muy parecido al número 7. Y nada más, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo, está bien. Espero que haya sido de su agrado el tema y traten de explicarlo bien y resolverlo bien. No sé, si les gustó el video, dejen su likecito, por favor, y suscríbanse al canal. Los chicos que estén viendo de repente, si no son estudiantes del colegio, bueno, igual, ¿no? Suscríbanse y denle like al video. Bueno, nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Chao, chao, chicos. Hasta luego.